Yo creo que compartimos el diagnóstico, pero no creo que nos encontremos con tanta facilidad en los medios. Estoy acostumbrado a no encontrarnos, que es demasiado alto ahora, no encontrarnos en el cómo resulta tan sencillo. Sí es verdad que estamos en una crisis civilizatoria, es decir, que hay un mundo que ya no sirve, que hay un mundo que está cambiando radicalmente y por tanto no podemos seguir utilizando esas armas melladas del pasado porque, en metáfora que me gusta repetir, seríamos como la mosca que choca contra el cristal y choca contra el cristal y choca contra el cristal. Debemos sacar las conclusiones adecuadas. Yo creo que el capitalismo en crisis, su salida natural es el fascismo. Lo vimos en los años 30 y lo vemos ahora en buena parte de Europa. Es decir, que el auge de la extrema derecha creo que es la salida natural de un sistema que, cuando se deja su propio metabolismo, lo que busca es convertirnos a todos en empresarios de nosotros mismos, ¿no? En la expresión de Foucault. Es decir, que el capitalismo, esta lógica de la economía del mercado, de la privatización, de ir extendiendo a todos los ámbitos de nuestra existencia esa condición de mercancías, termina convirtiendo la vida en una jungla, en una lucha de todos contra todos, ¿no? Y al final el desenlace natural de esa lucha de todos contra todos, esa competitividad extrema, se llama la guerra, ¿no? Y tampoco es extraño, por tanto, que en los años 30, un momento similar también de crisis, desembocase en esa salida. Yo creo que uno de los problemas de las fuerzas de la emancipación ha sido errar en el análisis. Como dice Boaventura de Sosa Santos, no se trata tanto ya de buscar una alternativa, sino de un pensamiento alternativo de alternativas. Me gusta mucho citar la tesis 11 sobre el Feuerbach de Marx. Die Philosophen haben die Welt nun verschieden interpretiert, es geht darauf an, sie zu verändern. Lo digo en alemán con la razón estricta y única de hacerme el listo. La frase que todos ustedes conocen es: los filósofos hasta ahora han interpretado de manera diferente el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Y tenía razón Marx en regañar a Hegel, porque Hegel lo que más le gustaba era el Estado prusiano. Y dices, joder, tanto pensar para que al final lo único que te excita es el Estado prusiano, ¿no? Y Napoleón a caballo en Jena. Entonces Marx le regaña y le dice, oye, menos pensar si al final no transformas nada. Bueno, pues hoy en día tenemos que darle la vuelta a la frase y entender que si queremos transformar el mundo tenemos que reinterpretarlo. Y que si no reinterpretamos el mundo es imposible transformarlo. Y en ese sentido el 15M fue un regalo. ¿Por qué? Porque el 15M, como dice otro de mis maestros, Jesús Ibáñez, se convirtió en esa gran conversación que es la antesala de una revolución. Es decir, que antes de un cambio profundo hay una gran conversación. ¿Por qué? Porque la gran conversación lo que hace es cambiar el relato. Y de repente el 15M acertó, fijaos, en identificar cuáles eran los responsables del vaciamiento de nuestra democracia. Que no me representas, político, que solamente estás pensando en tu futuro, y banquero, que me quieres convertir en mercancía, tampoco te quiero cerca, ¿no? Entonces, señalar las mentiras del modelo económico, que nos convertía otra vez en mercancías, y 100 años de luchas obreras se iban por el desagüe, y también imputar a un sistema político que se llama democracia, pero que formalmente expulsaba a muchísima gente de su seno. Fijaos que en todos lados ha habido una respuesta similar. El problema es quién, al final, ha sido capaz de articular esa respuesta. Aquí el 15M sentó las bases para que después viniesen las mareas, viniesen las confluencias, viniese Podemos, por supuesto, y viniesen muchas más cosas. Viniese la posibilidad de impugnar la monarquía del rey Juan Carlos, cuando todos los medios estaban diciendo que, cuando se le pilló, ¿no?, en Botswana pegándole tiros a la madre de Dumbo, que tuvo que pedir disculpas porque se había roto la cadera y nos enteramos de que tenía una querida, cosa me parece genial, ¿no? Pero, coño, luego no nos des la tabarra el 24 de diciembre con la familia católica, apostólica y romana cuando tienes querida y vives en adulterio. Entonces no nos cuentes milongas, ¿no? Entonces decía que no aplaudís que se come el tiempo. Como dice Zizek, aplaudir cuando venga la revolución. Decía que si no hubiera sido por la presión, ¿no?, de la ciudadanía,
Todos los medios decían que también cazaba Hemingway, que lo había pagado la cacería a alguien privado, uno pensaba peor, ¿no? Y que había pedido permiso al rey. Pero ¿por qué tuvo que salir a pedir perdón en aquella épica frase de lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar? Bueno, pues lo grabó 2 veces por la complejidad del discurso, ¿no? ¿Por qué tuvo que hacer eso? Porque había una presión ya en la calle que venía del 15, ¿no? Pero fijaos que esa misma presión de descontento frente al capitalismo neoliberal y la democracia representativa en Italia la ha captado el 5 Stelle, ¿no? O la ha captado en Francia Marine Le Pen. Y esos trabajadores de los que tú hablas, que supuestamente en ese esencialismo propio de la izquierda, por ser de clase obrera, eres estupendo, están votando a Marine Le Pen. Y están señalando a los refugiados como sus enemigos y no a sus patrones que les están pagando 400 o 500 euros. Por tanto, yo creo que uno de los elementos esenciales que, por lo menos para mí, gritó el 15M fue la posibilidad de replantear todo desde otras perspectivas. Mi filósofo de cabecera, que es el Roto, dijo, el 16M pintó una viñeta en El País que dijo, le dijeron a los jóvenes, a la puta calle, y es lo que han hecho, ¿no? Y al día siguiente dibujó otra viñeta que creo que fue, con ese genio que él tiene, dijo, los jóvenes salieron a la calle y súbitamente todos los partidos envejecieron. El 15M tuvo éxito por 3 cosas, porque no tenía liderazgo, porque no tenía estructura y porque no tenía programa. Esos 3 elementos que fueron la posibilidad de politizar a la sociedad, precisamente por carecer de un liderazgo clásico, por carecer de un programa clásico y por carecer de una estructura clásica, se convirtieron también, yo creo que en sus enterradores. El 15M yo no lo quiero mirar con nostalgia, porque las cosas que miras con nostalgia ya las has desactivado de su capacidad de influencia política. Yo no miro al 15M con nostalgia porque creo que sigue teniendo su influencia, pero soy consciente de que el 15M fue perdiendo su fuelle y que su máxima reclamación de democracia se convirtió también al final en su ineficacia. Yo fui uno de los que insistió desde el comienzo cuando decía montad un partido, yo decía en absoluto hay que montar un partido con el 15M, porque si hubiéramos hecho caso, el 15M hubiera fallecido de inmediato. Gracias a que no se escucharon esos cantos de sirena de montar un partido al comienzo, el 15M pudo hacer su tarea de construir esa gran conversación. Pero pasados 3 años, volvíamos a caer en un impasse. Y ahí es donde decidimos unos cuantos montar Podemos. Y fuimos muy honestos y dijimos, no somos el 15M. Por 2 razones. Primero, porque el 15M le ocurría como al cuento de Borges. Esos cartógrafos que estaban enamorados del arte de hacer mapas y hicieron un mapa que ocupaba toda una ciudad y les pareció insuficiente. Hicieron un mapa que ocupaba toda una provincia y siguió sin gustarles. Al final hicieron un mapa que ocupaba todo el territorio y claro, ese mapa absurdo terminó siendo abandonado porque no servía para nada. El 15M no se puede representar porque es un producto del siglo XXI, plural, y representar es olvidar. Y si tú olvidas, no estás cumpliendo la democracia. Ya lo vio Rousseau. Qué tontos los ingleses que creen que son demócratas porque votan, pero solamente son demócratas una vez. Cada 4 años solamente son libres una vez, cada 4 años. El 15M no se puede representar, igual que no se puede representar la clase obrera. Claro que existe la clase obrera, pero no la puede representar nadie. Y hay que ser muy arrogante, como le ha ocurrido tradicionalmente a los partidos comunistas, decir yo soy la vanguardia que representa la masa de la historia que la marca la clase obrera. Esos son mandangas de ciencia ficción que en el siglo XXI no se sostienen. Claro, de ahí a decir que la clase obrera no existe es mentir, porque la clase obrera sigue existiendo, lo cual queda demostrado si mañana toda la gente que vivimos de un salario no fuéramos a trabajar. Termino. Dijimos cuando nació Podemos que nosotros no éramos el 15M, porque pensábamos que el 15M no se puede representar y tampoco tenía por qué representarse. Y en segundo lugar, nosotros entendimos, y fue una reflexión que hicimos, que para poder pelear contra el vaciamiento de la democracia, tanto en lo político como en lo económico, teníamos que disputarle los mecanismos de poder al statu quo. Y hacíamos un análisis que creo que fue el correcto. El modelo neoliberal se impone tomando los aparatos del Estado. En el 73 con la fuerza, acabando con el gobierno de Salvador Allende. Y a partir del 78 tomando el Vaticano Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria. Y en el año 79 Margaret Thatcher, en el 80 Helmut Kohl, en el 80 Reagan, en el 81 Helmut Kohl y en el 82
Felipe González, que ya viene a imponer en nuestro país una agenda neoliberal sin ningún tipo de escrúpulo. Por tanto, y era lo último que quería decir, cuando nosotros decidimos dar el salto, entendemos que tenemos que asumir esa politización que marca el 15M, pero que ya no vamos a ser el 15M. ¿Qué ocurre? Que como teníamos que asumir, para disputar el poder ser un partido político, construimos un doble vector. Un vector partitocrático, que es el vector que tú tienes toda la razón, que es jerárquico, que era poco deliberativo, que le daba a una ejecutiva mucho poder, que tenía lugar en los medios de comunicación, que es el que le ha disputado con mucho éxito 5 millones de votos. 5 millones de votos en 2 años. Al Partido Socialista, al Partido Popular y a la muleta que se buscaron. Ahora bien, diseñamos la segunda pata, el segundo vector, que eran los círculos. Y los ciclos siempre yo he pensado que eran la parte no partido del partido. Los ciclos tenían que mamar profundamente del 15M. ¿Qué ocurre? Que en el desarrollo, en esta lucha tan desigual que hemos vivido, la locomotora fue sacrificando a los vagones. Y en ese sentido, la agenda que tiene pendiente ahora mismo Podemos, aparte de ganar las siguientes elecciones, es recuperar todo ese papel que le corresponde a los círculos que hemos ido sacrificando. Y en tanto en cuanto hagamos eso, creo que Podemos no solamente va a ser una fuerza capaz de acabar con el modelo neoliberal, sino realmente satisfacer esa demanda que teníamos en el 15M de construir una reformación política que realmente fuera novedosa. Gracias.